La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Quisiera yo compartir con vosotros, hermanos, para nosotros, quiero compartiros un poco lo que el Señor está haciendo entre nosotros en este tiempo, ¿no? Porque creo que yo siempre, cuando termina el año, suelo hacer una valoración de dónde estamos como iglesia, como hijos de Dios, qué estamos haciendo, ¿no? Yo soy un amante de la palabra y un amante de la iglesia. Confieso que estoy cada día que pasa más enamorado de la iglesia de Jesucristo. Es algo que me apasiona, ¿no? Creo que la iglesia local, la iglesia local, la iglesia universal también, pero la iglesia universal es algo místico a lo que todos pertenecemos y todos estamos ahí, y es maravilloso, es un misterio, es un regalo del Señor y que tengamos... Pero la vida cristiana se concreta en la iglesia local, ¿no? Al final, cuando yo estoy enfermo, las oportunidades de servir al Señor, las oportunidades de servir a la comunidad, las oportunidades de visitar a los enfermos, de alimentar al hambriento, de bendecir a mi hermano, de aconsejarle, de exhortarle, todo esto que es la vida cristiana, se dan en el marco de la iglesia local. O sea, cuando yo estoy enfermo, quien me va a venir a visitar no es un miembro de la iglesia universal, el que va a venir es el de la iglesia local. Cuando necesito algo, cuando alguien necesita, quien va a venir no es el hermano de la iglesia universal, es el de la local. O sea, las oportunidades de servir y de manifestar la realidad de nuestra vida cristiana se dan en la iglesia local. Y yo creo que es un regalo maravilloso, ¿no? A veces los cristianos somos muy dados a que no, yo soy miembro de la iglesia universal, pero la local, bueno, como que... Y yo creo que la local es un regalo precisamente porque el Señor nos pule precisamente con esa hermana, con ese hermano, que no nos gusta tanto a lo mejor, que no, pues precisamente ahí es donde mi cristianismo crece, ¿no? Y donde me voy haciendo más y mejor cristiano y el Señor va haciendo más su imagen en mí. Entonces, creo que es un regalo maravilloso. Y el evangelismo también sucede en el marco de la iglesia local. Necesito a mis hermanos. Para mí, digo esto del evangelismo porque yo siempre al final del año os decía que hago un pequeño balance, ¿no? De dónde estamos. Finalizando este año, pues hice este mismo balance, ¿no? Y trato de encontrar cuál es el área en el que estamos más débiles para poder reforzarla en el próximo año y poder ser mejores ministros del Señor, mejores como iglesia, mejor reflejo de Cristo. Y descubrí que para nosotros la pata más débil es evangelismo. Entonces decidimos en este año reforzar el evangelismo, me di cuenta de que mucho de lo que hacemos es para las 99, ¿no? ¿Recordáis la parábola de las 99 ovejas? La mayoría de lo que hacemos, de lo que cantamos, de lo que organizamos, de lo que preparamos y de lo que nos esforzamos va dirigido a las 99, no a la una que se perdió, ¿no? Entonces yo digo, tenemos que reforzar ese área, ¿no? Entonces para nosotros el lema en este año ha sido, de Hechos capítulo 1, versículo 8, me seréis testigos. Queremos ser testigos del Señor en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? Queremos ser testigos y en medio de esa idea de ser testigos, hemos tomado un libro que es el libro de Daniel, porque me parece que, aun siendo del Antiguo Testamento, es un ejemplo de lo que es brillar en Babilonia, brillar en medio de una sociedad absolutamente hostil al cristianismo, absolutamente pagana, entregada a filosofías e historias absolutamente anticristianas. Brillar en medio de esa sociedad no es fácil, es un reto, pero es algo a lo que somos llamados. Y bueno, pues quiero compartir con vosotros algunas ideas, ¿no? Y simplemente, Daniel, en el capítulo 1, me gustaría leer unos versículos, los primeros versículos simplemente, ¿no? que introducen un poquito la idea de lo que es este libro de Daniel, ¿no? Entonces, leo el capítulo 1 de Daniel, el versículo 1 y versículo 2. Después podríamos seguir leyendo también, pero en principio estos versículos donde dice así, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia,
a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Hasta aquí solamente estas palabras. Me gustaría simplemente, bueno, luego a lo mejor podemos leer un poquito más, pero quería simplemente introducir esto, ¿no? Estas palabras del libro de Daniel que comienzan y nos cuentan un poquito cómo fue, cómo comienza esta historia de Daniel, ¿no? en este capítulo 1. Entonces, simplemente Daniel es un hombre, es un muchacho que bueno, no sé si sabéis que su nombre significa Dios es mi juez. Que es algo fantástico, que me encanta, ¿no? De Daniel, que es un muchacho que ya sabéis que para los hebreos el nombre es importantísimo, ¿no? Esto de Dios es mi juez es como algo que llevaban en la frente y que tenía un significado sobre ellos. Para mí es maravilloso esta idea, ¿no? De que Dios es mi juez. Yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta siempre, tenerlo siempre en la cabeza, ¿no? Que en todo es el Señor el que me hace justicia, ¿no? Es el Señor el que está a mi lado, que no necesito defenderme demasiado de los demás, ¿no? Sino que Él es el que me defiende siempre, ¿no? Y este hombre Daniel es un hombre joven, es un muchacho joven. Estamos hablando del año 630, más o menos antes de Jesucristo, y Daniel es un muchacho aquí que tiene como 20 años aproximadamente, ¿no? Luego, o sea, todo el libro de Daniel comienza aquí, cuando son deportados, y es un muchacho joven. Luego él se tira ahí en Babilonia hasta los 90 años prácticamente, ¿no? Que es cuando ya pasa, pero en principio es un muchacho que cuando es deportado y cuando sucede esto está en juventud, y me encanta eso porque esto nos habla también, habla mucho a los jóvenes también, ¿no? A la gente joven que a veces se piensan que, bueno, que hay que tener una edad ya para poder servir al Señor. Este chico, Daniel, tenía 20 años. Cuando estamos leyendo en Daniel capítulo 1, el chico tiene 20 años, ¿no? Y me he puesto a estudiar un poquito la vida de Daniel. La vida de Daniel hasta ahí, ¿no? Un poco cuando miras en la Biblia, en el contexto donde estaba Daniel pues es un judío, es un israelita, es un hombre que pertenece al pueblo de Dios, es un hombre joven y es un hombre que vivió en Israel una especie de avivamiento, vivió un momento fantástico, vivió como porque el rey que está cuando Daniel estaba en Israel es el rey Josías, y el rey Josías es un rey de estos que dice la Biblia que hizo lo bueno. ¿No? Que hay muchos que dicen que hicieron lo malo. Pues este hizo lo bueno. Este es un rey que derribó los altares paganos. Es un rey, o sea, en la juventud de David, con este rey, David de verdad que vivió cosas fantásticas. En una sociedad en la que todo se iba desarrollando, llega este rey Josías, derriba los altares e instaura el culto a Jehová. O sea, tú imagínate que en España empezamos desde el gobierno se empieza a decir a poner a Dios en su lugar. Como dice este hombre, dice que encontró, una de las cosas de Josías es que limpiando, reconstruyó el templo y tal y cual, empezó a limpiar y tal, y encontró el libro de la ley que estaba lleno de polvo, que estaba por allí, se lo encontraron y empezó a leerlo y empezó a decir, wow, tenemos que volver a poner en práctica las cosas de Dios. O sea, fue un auténtico despertar. En el Antiguo Testamento se lee las reformas de Josías. Josías introdujo unas reformas impresionantes y el pueblo fue avivado. Una de las cosas más importantes que hizo Josías fue que introdujo otra vez la Pascua. La Pascua, que recordaréis que es esta fiesta tan importante judía que hasta el día de hoy se celebra todavía, ¿no? Que tiene que ver con recordar cómo Dios los sacó de Egipto, ¿no? Entonces, Dios lo puso como algo perpetuo, para que cada año recordasen cómo Jehová los había sacado de Egipto y cómo eran un pueblo escogido por Dios, apartado para Él, cómo los había sacado con mano poderosa, les había dado maná del cielo, los había llevado por el desierto. Todo esto se recuerda en la Pascua, sobre todo lo de las plagas, ¿no? Lo del cordero. Entonces, todo esto Israel lo había olvidado, lo había dejado de lado, ¿no? Y no lo estaban practicando. Entonces llega Josías, instaura la Pascua. O sea, Daniel vive una época en la que llega un rey y redescubre la Pascua y vuelve a practicarla y vuelve a darle centralismo a la palabra, a la ley de Jehová. Pone el punto de mira de todos en Dios, ¿no? Para que todos le miren al Señor, ¿no? Esto lo vive Daniel y vive además, hay una cosa, tiene unos referentes impresionantes Daniel, no solamente el rey Josías, sino que hay dos profetas que cuando Daniel está allí, que son Jeremías y Sofonías, son hombres que profetizan
y que hablan de Dios y hablan la palabra de Dios y profetizan cosas tremendas que tienen que ver con el futuro, con la cautividad, hablan de lo que Dios va a hacer, ¿no? Y la gente, o sea, hablan los corazones. Y yo supongo que Daniel vive esto como joven que es, como un avivamiento del reino de Israel, de la palabra de Dios, de la profecía, de referentes que tiene, ¿no? Y que realmente está viviendo una época de bonanza impresionante, de bendición de Dios, ¿no? Y justo en ese momento muere Josías y viene un rey que se llama Joacim. Y este rey, entre medias hay otro, pero este rey es todo lo contrario que Josías. Es un rey malo. Es un rey que no hace lo correcto delante de Dios. Es un rey que en poco tiempo destruye todas las reformas que ha hecho Josías, ¿no? Que eso es muy fácil. Construir lo bueno es difícil, pero destruirlo es muy fácil, ¿no? Y Josías lo destruye y Daniel pasa de estar en una época de bonanza y de bendición, pasa a un cambio impresionante de sociedad, entra este Joacim y como resultado de la desobediencia se cumple la profecía que traían Jeremías y Sofonías y viene este Nabucodonosor, conquista Jerusalén, la derriba, la derrumba y coge a no solamente les vence, sino que hace lo más humillante y lo peor de todo, que los deporta, se los lleva cautivos y ahí tienes a Daniel, un hombre joven, un hombre que conoce a Dios, un hombre que tiene un avivamiento, tiene una fe tremenda en Jehová y de pronto toda esa bendición se transforma en algo malo, en una situación que no invita a sonreír, sino a llorar. Joacim es un hombre malo, Joacim es un hombre que juzga y que mata profetas, persigue a la gente que ama a Jehová y al final es conquistado y toda esta gente, o sea, Daniel pasa de estar en un avivamiento en Israel a estar en Babilonia, en el centro del paganismo, con un rey que se llama Nabucodonosor, que si Daniel se llama Dios es mi juez, que significa que Dios es el que me protege, el que me bendice. Nabucodonosor, el nombre solo de Nabucodonosor ya significa todo lo contrario, significa que este Nebo, este Dios de ellos es el que está sobre él, el que protege su corona. Y lo que más me impresiona de este pasaje aquí que hemos leído es que dice que Dios le entregó a Nabucodonosor la ciudad de Israel. Y esto es algo que a mí me hace pensar mucho, ¿no? Y me hace pensar que Daniel es un libro para este tiempo. Porque vivimos un tiempo en el que da la sensación de que estamos en Babilonia. Estamos en medio de una sociedad que proclama todo lo contrario. Nabucodonosor es un hombre pagano, pero no solamente es un hombre pagano, es un hombre que está entregado a deidades, a fuerzas demoníacas y que los deporta, les cambia el nombre, les obliga a comer las costumbres, les cambia absolutamente todo, se los lleva de Israel, trata de influenciarles, les obliga a aprender la lengua de los caldeos, absolutamente todo, los mete ahí en un entorno diferente para hacerles un lavado de cerebro. Yo pienso en nuestra gente, en nuestros jóvenes, en nuestro mundo, en nuestros niños, en lo que se les está metiendo en la cabeza, en lo que se les está adoctrinando, en lo que se les está enseñando. Y yo digo, yo no sé a vosotros hermanos, pero yo tengo la sensación de que estamos en Babilonia, de que aquellos tiempos no eran muy diferentes, ¿no? Y lo que me llama mucho la atención es esto que os digo, ¿no? que hemos leído, que no es que Nabucodonosor llegó y conquistó y porque era el más grande y porque era un crack y porque tal, sino que dice literalmente el versículo 2, el Señor le entregó en las manos a Joacim, le entregó al rey de Judá, le entregó los utensilios de la casa de Dios, los trajo a su tierra, los trajo a la casa de su Dios, tomó las cosas de Jerusalén del templo y las puso para adorar a su Dios. Y se llevó a Daniel y se llevó a lo mejor, a la creme de la creme, lo mejor, se lo llevó allí a Babilonia, ¿no? Y entonces esto no es algo que sucedió, es algo que Dios se lo entregó. Y es como para pensar y decir, pero Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Tú eres consciente de lo que estás haciendo, de que estás entregando en manos enemigas toda la sociedad, que vivimos un tiempo en el que es el gobierno, la sociedad, quien dicta lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, de qué se habla, de qué no se puede hablar, de qué cosas podemos, qué cosas queremos, que se quieren adoctrinar a los muchachos. En este ambiente crecen nuestros jóvenes y estamos inmersos. Y la respuesta es sí. Dios sabe lo que hace. De hecho,
Dios tiene un plan con todo ello, ¿no? Y resulta que Dios no ha perdido el control de nada. No, nos podemos preguntar, bueno, esta pandemia, estos confinamientos, esta etapa en la que estamos como estamos a merced del enemigo, ¿qué está pasando? ¿No? Hemos perdido fuerza, la iglesia no se nos permite reunirnos, se nos dice cuándo nos podemos reunir, cuándo no, dónde sí, dónde no, de qué forma, qué se puede hacer, qué no. Señor, ¿tú estás en control de esto? ¿Tú sabes lo que está pasando? ¿Tú nos has abandonado, como decía el salmista? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No? Es como un periodo de aflicción. Y sin embargo, yo veo que Daniel propuso en su corazón, dice el versículo 8, no contaminarse con la comida del rey. Este Daniel y estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, que no son nadie, no saben, porque la prueba es que si yo preguntara a los 45 participantes que estamos aquí hoy en esta reunión cuáles son los verdaderos nombres de estos chicos, probablemente no sabríamos decirlos. Porque los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego, que son nombres paganos, no eran sus nombres, se llamaban Azarías, Ananías y Misael, y nadie los conoce por ese nombre. Se les conoce por el nombre que les pusieron, los llamaron les cambiaron el nombre, les dijeron, tú te llamas Azarías, que significa ¿quién como Jehová? Tú te llamas Misael, que no sé qué, todos eran nombres, pues ahora les pusieron nombres paganos, nombres que proclamaban realidades paganas, demoníacas sobre ellos. Les enseñaron la lengua de los caldeos, los pusieron en casa del rey como en casa de los eunucos allí para estar asesorando a Nabucodonosor. Y me encanta cómo Daniel y sus amigos pasaron por todo eso. Pero llegó un punto en el que dijeron, hasta aquí, por esto no paso. La comida del rey, o sea, tú me vas a obligar a mí a comerme esto, tú me vas a obligar, o sea, llámame como quieras. Cámbiame, dime el ti, ponme aquí, llévame para acá, pero yo no me voy a contaminar. Yo voy, no tengo nada, me lo han quitado todo, me han sacado de mi casa, me han llevado, estoy en medio de una sociedad enemiga, estoy en medio de personas con un lenguaje extraño, tengo que aprender la lengua, venga, voy a aprender la lengua, lo que tú quieras, pero yo, aunque no tengo nada, aquí en Babilonia voy a brillar y voy a ser diferente y voy a provocar una diferencia. Y vaya que sí la provocaron. Y vaya que se la provocaron estos tres y Daniel. Cuando tú lees el libro de Daniel, y hoy no es el momento tampoco ni el tiempo para mirarlo todo, ¿no? Pero vemos con mucha claridad que estos hombres cambiaron cosas y que Daniel se mantuvo desde los 20 años que tenía hasta los 90, estuvo en Babilonia influenciando. Y para mí, yo creo que esto es una palabra para la iglesia hoy, para nosotros hoy, porque creo que durante mucho tiempo hemos a veces escuchado y acariciado y coqueteado con la idea de un evangelio triunfalista, pero triunfalista en el sentido de que, bueno, la bendición del Señor significa que todo nos va a salir bien, que vamos a ver un avivamiento impresionante, que vamos a ver un mover tremendo, que vamos a ver grandes cosas que en nuestra sociedad, que todo a favor, y entonces admiramos grandes moveres o grandes conciertos, grandes eventos, multitudes de gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso consideramos que esa es la bendición de Dios y que ese es el plan de Dios para nuestras vidas y anhelamos eso para nuestras vidas. Y sin embargo, yo me fijo en Daniel y veo que es un hombre al que se le derrumba absolutamente todo lo que tiene alrededor, y aún así es un hombre que entiende que su llamamiento y su vida espiritual no consiste en que el entorno sea positivo, sino en que en un entorno absolutamente hostil y anti-creyente, anti-Jehová, anticristiano, diríamos en nuestro contexto, él decide diferenciarse, decide ser distinto, sí, se mimetiza con esa sociedad, lo llaman como quieran, está en el palacio con Nabucodonosor, participa de las cosas, pero hay un punto en el que dice, por aquí no trago, aquí yo voy a ser fiel a Jehová. Y conocemos la historia de Daniel después, el foso de los leones, los tres en el horno ardiendo, etcétera, 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 momentos en los que en plena Babilonia brillaron y la gloria de Dios brilló sobre ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, hermanos, yo me gustaría recordar algunas cosas y ir a algunos pasajes bíblicos, ¿no? Me gustaría leer con vosotros en Lucas, en el capítulo 9, Lucas 9, el versículo 23 al 25, unas palabras de Jesús que no son muy populares hoy, que no muchas veces las leemos, no muchas veces las vemos, pero que es Jesús el que habla y dice así:
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿No? Y yo creo que del mismo modo que Daniel creció en un entorno de avivamiento, en un entorno de gloria, en un entorno de adoración a Dios y de grandes cosas muy positivas para su vida que le marcaron, y después entró de pronto esta parte negativa con Nabucodonosor. Creo que del mismo modo, quizá durante mucho tiempo hemos tenido, hermanos, hemos vivido una bonanza espiritual en nuestros países, hemos vivido un tiempo en el que no ha habido persecución, no ha habido absolutamente, no sé, la gente más o menos durante muchos años, hermanos, y en el siglo pasado también, más o menos la sociedad estaba más o menos de acuerdo en cuanto a que, bueno, pues Dios, en España por lo menos, bueno, tiene una España católica, una España con una idea, una ideología bueno, de que existe, de que Dios está ahí. Cuando yo era niño, pues oye, yo iba al colegio, el respeto a la autoridad era algo absolutamente normal. El tema del género, pues era una cosa absolutamente definida. Tú tenías el mismo discurso en la Iglesia católica, en la sociedad, en la escuela, más o menos hay el pecado siempre estaba ahí, pero los conceptos generales más o menos pues iban acorde con una idea más o menos cristiana, de fondo, de cultura. Pero hoy estamos en un momento en el que todos los fundamentos de lo que pudiera ser cultura cristiana están siendo cuestionados y están siendo derrumbados. Y hoy en día quien se atreva a decir que el matrimonio es para siempre, es un antisocial. El que se atreva a decir que hay que educar a los hijos bíblicamente, cuidado, cuidado con lo que decimos desde los púlpitos porque nos pueden vetar. Cuidado, o sea, quiero decir, estamos en un tiempo, hermanos, en el que hemos vivido mucha bonanza, en un sentido, y nos estamos enfrentando a una sociedad cada vez más, y con esto del COVID, y con esto de que si la vacuna, que si las restricciones, que si todo esto es para nuestro beneficio y para protegernos, con el camelo ese de que todo es para nuestra protección, pues todo el mundo va a entrar por ese aro, pero la realidad es que centímetro a centímetro se van socavando la libertad de proclamar el Evangelio. Al final, proclamar el Evangelio es algo ofensivo, intrusivo y antisocial. Y ser cristiano y brillar por Cristo va a ser cada vez más complicado. Y la pregunta es, ¿nos vamos a comer la comida del rey? ¿Vamos a participar de las cosas porque no nos llamen raros? ¿O vamos a diferenciarnos? ¿No? Vamos a poder decir, como Daniel, vamos a brillar en medio de Babilonia. Entonces, yo creo que durante mucho tiempo, además, también nos hemos dedicado a creer un evangelio que nos habla de la bendición de Dios en términos de prosperidad, en términos de que todo nos vaya bien, en términos de mucho rollo de vive tu sueño, ¿no? Vive tu sueño. Tú sueña en grande que el Señor te quiere bendecir y que tú eres un crack y tú puedes y tú lo vas a lograr para el Señor. Y ahora resulta que mi sueño no se cumple, que mi sueño se trunca, que todo lo que a mí me gustaría no pasa, que estoy encerrado, que estoy cada vez más restringido en mis libertades y que cada vez puedo decir menos. Tengo que tener mucho cuidado con predicar el Evangelio y con lo que digo porque estoy en una sociedad hostil, estoy en Babilonia. Y resulta que todo el mundo tiene que adorar esta figura, esta estatua. Y si me quedo en pie y no me inclino, me van a señalar. Resulta que no estoy viviendo mi sueño. Y creo yo que es el tiempo de proclamar que el Señor, que esto de vivir nuestro sueño, Dios nunca estuvo interesado en que viviéramos nuestro sueño. Dios lo que está buscando es gente que sea capaz de renunciar a su sueño para aferrarse al sueño de Dios, ¿no? Y permitir que sea el sueño de Dios a través de mi vida, no el mío. Entonces Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esto no es nada popular, pero resulta que es el Evangelio de Jesucristo, lo que Él nos dijo, ¿no? Que para sobrevivir en este tiempo necesitamos, en primer lugar, y me gusta mucho que Jesús no dice, si alguno quiere ser mi discípulo, venga y ya le voy a enseñar yo cómo hay que hacer para negarse uno mismo.
No dice eso. Dice, si alguno quiere seguirme a mí, que venga ya negadito de casa. O sea, niéguese a sí mismo primero, y pues si no, ni venga. Tome su cruz y luego ya venga, ¿no? O sea, lo primero, antes de decidir si le queremos seguir, tenemos que decidir si estamos dispuestos a negarnos. ¿Qué es negarnos? Significa decir no a mí mismo. Decirme que no, yo a mí, a lo mío. Negarme yo, ¿no? De entrada, para abrazar su sueño. Resulta que eso es el llamamiento de Jesús. Y entonces, claro, si hemos creído otra cosa, si hemos creído que el Evangelio era que ven a Jesús y vas a ser feliz y se te van a cumplir todos los sueños, pues entonces ¿ahora qué pasa? ¿Que ha fallado el Evangelio? ¿O que ha fallado el Señor? ¿O que ha fallado la Biblia? ¿No? Y resulta que todo lo contrario, que resulta que existen primaveras, veranos, otoños, inviernos, existen todo tipo de épocas en la vida y nosotros somos llamados a brillar por el Señor Jesucristo, donde estemos. Y resulta que ahora estamos en Babilonia. ¿Y ahora qué vamos a hacer en Babilonia? Jesús nos dice muy claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, otra fase y otro nivel y otro pasaje que os quiero leer, que es para nosotros el que en este tiempo está siendo como lema, ¿no? Que os mencionaba antes en Hechos, en el capítulo 1, os leo de los versículos del 6 al 8, donde dice, está narrando Lucas, es el pasaje de la ascensión de Jesús, ¿no? Y la promesa del Espíritu Santo. Dice que los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no sé, yo creo que mucho del concepto del cristianismo ha sido durante mucho tiempo esto, ¿no? De disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros, disfrutar de sus bendiciones para nosotros. Y de hecho esto es lo que los discípulos que se habían reunido querían. O sea, tienen ahí al Señor, el Señor ya por fin ha resucitado, resulta que sí, se ha levantado de los muertos, podemos celebrar. Entonces, Señor, Él va a ascender. Bueno, Señor, una pregunta, vamos a ver. A nosotros lo que nos interesa es que Israel sea restaurado, que se vayan los romanos. Que tú como Mesías, nuestra idea del Mesías es que eche fuera a los romanos, que gobiernos. La idea, ellos tenían una idea de un Mesías político todavía, ¿no? Entonces, el Señor va a ascender. Jesucristo tiene en mente la Iglesia y el glorioso Evangelio, y los discípulos le saltan con la pregunta como de maestro, bueno, ¿y de lo nuestro qué? ¿Para cuándo? ¿Lo nuestro para cuándo? O sea, lo de restaurar a Israel, ¿lo vas a hacer ahora, en este tiempo, o eso cuándo va a ser? O sea, antes de irte, por lo menos, dinos cuándo nos vas a dar lo que queremos, nos vas a bendecir, porque, a ver, la bendición nuestra, ¿cuándo va a ser? Va Jesús y les dice... No les dice cuándo. Lo que les dice es, no os toca saber tiempos. En otras palabras, no os importa. No es cuestión, no es asunto, o sea, olvídate de lo que a ti te gustaría. Olvídate de lo tuyo. Lo que te toca es recibir poder ¿para qué? Para ser testigo. ¿Testigo de quién? De Jesús. O sea, que esto también nos aclara muchísimo quién es el Espíritu Santo. Que a veces nos pensamos que el Espíritu Santo es algo, para sentirlo y para tener, no sé, levitar y tener unas experiencias y no sé qué y tal. Resulta que el Espíritu Santo lo que venía era para darles poder para ser testigos de Jesús. Para eso es el Espíritu Santo. Para ser testigo de Cristo en una sociedad hostil. Para brillar en Babilonia. Porque sin el Espíritu Santo no brillamos en Babilonia. Sin el Espíritu Santo nos caemos con todo el equipo. O sea, ¿qué fue lo que le pasó a Pedro? Si yo digo, ¿qué es ser un testigo? Ser un testigo yo creo que es... ¿Qué significa ser testigo? Pues un testigo es alguien que puede atestiguar porque ha visto algo, ¿no? Yo creo que no eran testigos ellos ya de la muerte de Cristo. No habían estado ellos ahí, no habían visto la crucifixión de Cristo, habían sido testigos presenciales. Bueno, pues dice Jesús, me seréis testigos. O sea, con todo lo que habéis visto todavía no podéis ser testigos. De hecho, Pedro negó a Jesús. Pedro había visto las cosas, pero Pedro se echó para atrás.
Entonces Jesús dijo, no, necesitáis el poder del Espíritu Santo, pero no para dar saltos, no para sentir sensaciones, no para hablar 1000 idiomas, para ser testigos míos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todos los lugares. O sea que no, que yo digo, pero por Dios bendito, es muy difícil pensar en la palabra testigo sin pensar en el griego, que el griego para la palabra testigo en griego es martirio, que de donde viene nuestra palabra mártir. O sea, estos señores fueron mártires. Mártires por no callarse la boca. Porque yo digo, a ver, ¿se podían haber salvado? Vale, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, yo he creído en Él, tengo la salvación, aleluya. Me voy al cielo, ¿para qué quiero más? O sea, la gente, la sociedad, no quiere escuchar mi mensaje. Su problema. O sea, encima me están amenazando que me calle, que si no me van a cortar la cabeza. Pues ¿para qué me voy a meter yo en este brete? ¿Para qué me voy a meter en un lío? ¿Para qué? Ya tengo la salvación, me callo la boca y se acabó, yo me salvo, ya cada uno con su... ¿no? Bueno, pues no, resulta que el tema era ser testigos. Y esta gente tenían todo, tenían la salvación, pero no se podían callar la boca. No pudieron callarse la boca en medio de una sociedad hostil y se jugaron la vida y fueron mártires. Y para eso necesitaron el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué en nuestro cristianismo en qué consiste? Nuestro cristianismo, y hoy más que nunca, consiste en ser testigos de Cristo. No consiste en ser salvos, que con eso ya, bueno, nos hemos ganado el cielo, ¿para qué quiero yo más? Ya disfrutaremos, ¿no? Nos veremos, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Ole. Y me callo. Ya está, me callo, porque ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué me voy a meter en ningún...? Bueno, pues esta gente le cogen a Pedro y a Juan y les dicen, no se os ocurra volver a hablar en este nombre porque os metemos una paliza, os cortamos la cabeza, os metemos en la cárcel, vamos a por vuestra familia. Y va Pedro y dice, muy bien, señores, pues hagan ustedes lo que tengan que hacer, porque este y yo no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Para eso era el Espíritu Santo. No veo yo que levitaran ni que hicieran aspavientos. Lo que veo es que esta gente no perdía el norte ni borrachos. O sea, que sí, que estaban ebrios, pero estaban ebrios del Espíritu Santo. O sea, no había manera de callarles la boca. Ya se podían haber callado. Bueno, pues no se callaron porque significaba que tenían que ser testigos, ¿no? Yo quiero ser este tipo de testigo en este tiempo, quiero ser un testigo de Cristo, y ahí es cuando ves la diferencia del mensaje este tan light que se nos ha dado durante tanto tiempo, durante tantos años, de vive tu sueño, ¿tú qué quieres ser? ¿Artista o qué quieres ser tú? Venga, vive tu sueño, dale, que tú puedes... La pregunta es esta, o sea, ¿realmente el Señor me tiene aquí para que yo viva mi sueño? ¿O el Señor me tiene aquí para que yo sea un testigo de Él? Pues parece ser que nos llamó para ser testigos de Él, ¿no? Entonces vuelvo a este muchacho Daniel y sus 3 amigos en medio de Babilonia lo entendieron de una manera tremenda. Los apóstoles lo entendieron perfectamente. Cuando tú miras luego la historia de la Iglesia, tú miras uno a uno, cada uno de ellos, piensas en cada uno de ellos si fueron mártires. O sea, Jacobo, ¿cómo vivió y cómo murió Jacobo? Jacobo murió decapitado. Pedro, ¿cómo murió Pedro? Pedro murió en una cruz, que dicen que boca abajo, porque no se tuvo por digno de morir como su maestro, dice la tradición. Andrés, el hermano de Simón que traía a la gente a Jesús, ¿te acuerdas? Este chico tan simpático, tan majo, ¿cómo murió? Murió en una cruz, crucificado también. La cruz, habéis oído hablar de la cruz de San Andrés, que es así como la cruz de San Andrés, que sé que en España católica pues es muy conocida, la cruz de San Andrés, porque dicen que le crucificaron en una cruz así, por lo mismo, porque él dijo que no quería ser, que no era digno de ser crucificado como su maestro, entonces la cruz la pusieron así, y se llama la cruz de San Andrés, no sé si es tradición o qué, pero eso es lo que se cuenta de cómo murió él. Tomás, pues a tiras, o sea, le desollaron vivo. O sea, tú miras a cada uno de los discípulos de Cristo, los apóstoles, murieron por no callarse la boca. Esa fue la gloria que vivieron, ese fue el maravilloso sueño que vivieron, ¿no? Menos Juan, que fue el único que murió de viejo, que murió exiliado en la isla de Patmos. Los demás, de todos vemos esto, ¿no?
Y si nos vamos a Daniel, a Babilonia, ¿no? Esta gente, cómo dio absolutamente todo, ¿no? Gente que les habían quitado todo, les habían sacado de su avivamiento, les habían truncado el sueño. Yo no sé si vosotros... A ver, la Biblia no lo dice, pero la historia nos habla de que la costumbre en aquel tiempo, cuando Nabucodonosor, cuando los babilonios tomaban cautivos y los metían en palacio, la costumbre no solamente es que les cambiaban los nombres, que les hacían aprender la lengua, que los deportaban, la costumbre, y se nos dice que estaba el jefe de los eunucos, ¿habéis leído? La costumbre era que se les castraba, los castraba. Esto no lo dice en la palabra, pero es más que probable que esto fue lo que les pasó a estos chicos. Con lo cual, imagínate tú que esto no era un mal sueño del que despertarían un día y podrían volver a su tierra y formar una familia. Estos habían sido marcados de por vida ya, por una deportación que les afectó para los restos. Y estos chicos, con todos los motivos para renegar de Jehová, con todos los motivos para renegar de su fe, cuando este endemoniado Nabucodonosor pone esa estatua y dice que todo el mundo se incline, suenan las trompetas y todo el mundo se inclina, hay 3 tipos que se quedan de pie y dicen que no se inclinan. Y cuando el rey cree que es un tema de interpretación y pide que se lo expliquen, que se lo traduzcan, a ver si es que no entienden bien el lenguaje, se lo explican, cuando suenan las trompetas os inclináis, suenan las trompetas, se inclina todo el mundo y se quedan en pie. Y el rey les pregunta, ¿cuál es el problema, señores? Y ellos le dicen, si lo lees en el capítulo 3 de Daniel, ellos dicen, el problema, Nabucodonosor, es que nuestro Dios, Jehová, nos puede librar de tu horno de fuego. Y nos librará de tu horno de fuego. Pero lo más impresionante es lo que viene ahora. Dice, ¿y si no nos libra? ¿Y si no nos libra? Sepas, oh rey, que tampoco nos inclinamos. Y yo digo, ¿de dónde sacan su fe? ¿A qué instituto bíblico han ido estos 3? O sea, ¿de dónde tienen esta teología y de dónde sacan este compromiso tan grande con el Dios de Israel? Son gente que han decidido brillar en Babilonia. Y antes de que pudieran reaccionar están en un horno de fuego, y antes de que nadie pueda decir nada, hay un cuarto hombre con ellos, protegiéndoles, cuidándoles, y ni un pelo de ellos pereció, ni se quemó, ¿no? Qué tremendo testimonio y qué gran enseñanza para nosotros, ¿no? Y termino dejándoos un pasaje en 1 Corintios 7, el versículo 17 al 24. Quisiera terminar con esto, unas palabras del apóstol Pablo que me han dado mucho que pensar también en estos últimos días. 1 Corintios 7, versículo 17, dice así. Está hablando de problemas en la iglesia de los corintios, ¿no? Y les escribe estas palabras, con esto termino. Dice, cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fíjate, dice esto. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Hermanos, me llama mucho la atención este pasaje en el que Pablo está corrigiendo a la iglesia y está hablando de un tema que era muy común entre ellos. Tenían disputas de que unos eran circuncidados y otros no. Y Pablo les dice, no importa, ¿cómo has venido al Señor? ¿Estabas circuncidado? Pues ya está, pues te quedas circuncidado. ¿Estabas incircunciso? Pues ¿qué importa? Si no importa tu currículum, si eres cristiano de niño, si te has convertido, no importa. O sea, les está diciendo, no es lo importante, lo importante no es lo que traemos en la carne, lo importante no es tu condición,
o como vengas al Señor. Pero ahora habla de algo mucho más concreto, habla de la esclavitud. Fuiste llamado siendo esclavo, fuiste llamado siendo libre. Y esto es algo que nosotros mismos no entendemos muy bien, pero tenemos que comprender que en aquella iglesia, en aquella sociedad había esclavitud. Y en aquella iglesia, en la misma congregación, estaban sentados en la misma sala gente que eran esclavos, y a lo mejor al otro lado estaba sentado el que era el amo de aquel esclavo, y eran hermanos en Cristo, pero uno era el amo y otro el esclavo. O sea, había esclavitud, lo cual todos estamos de acuerdo que la esclavitud es algo que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada que un hombre esclavice a otro. Era un tema que había, un tema muy fuerte en aquella iglesia. Y lo que me llama la atención es que Pablo no dice hacer una marcha porque al Señor no le gusta la esclavitud. Si tú eres esclavo, tienes que reivindicarte y tienes que hacer una manifestación y hay que hacer... Y yo sé que Pablo entiende, y todos estamos de acuerdo, que la esclavitud no le agrada a Dios. Pero ¿sabes lo que dice Pablo? Pablo dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Si te puedes hacer libre, mejor. Pero si no, si de todas maneras el que viene al Señor es esclavo de Cristo, ¿no? Es liberto del Señor. Y luego dice, ¿tú qué fuiste llamado? ¿Siendo libre? Pues que no saques pecho tampoco. O sea, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que eres un crack o que eres mejor que el otro? El que está en el Señor es esclavo de Cristo. O sea que cada uno, hermano, en el estado en que vino y que en el estado en que fue llamado, en ese estado quédese. Lo que está diciendo Pablo no es que la esclavitud sea correcta. Lo que está diciendo es, hermanos, cualquier situación en esta vida difícil, complicada, circunstancias que no queremos, es temporal, no es tan importante como queremos pensar a veces. No es como para que demos nuestra vida, esa no es nuestra guerra. Si al final, como hemos venido, quédate como estás, dedícate a ser un testigo de Cristo. Y a veces yo creo que nos enredamos en mil guerras que tienen que ver con nuestro bienestar aquí en la tierra, que es absolutamente temporal. Y Pablo es un hombre que ha entendido. De hecho, le critican porque dicen, porque está en la cárcel, porque dicen, vaya un apóstol en la cárcel, pues vaya, pues a ver cómo, vaya una bendición, ¿no? Y Pablo dice, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Y Pablo es un hombre que ha entendido que vale la pena sufrir por causa del Evangelio con tal de llegar un día frente a la presencia del Señor y escuchar de su boca las palabras, bien hecho, buen siervo y fiel. ¿No? Porque has valorado lo que verdaderamente era importante, no te has aferrado a las cosas de esta vida, sino que has abrazado la cruz, te has negado a ti mismo, has vivido el Evangelio, aunque eso implicara ir en contra de una sociedad que se estaba marcando muy, muy claramente de una manera anticristiana, ¿no? Yo creo que esa es nuestra situación también. Vivimos una sociedad, la sociedad del COVID. Hace un par de años nos hubieran dicho que íbamos a estar así, no nos lo hubiéramos creído. Hace un par de años quizá teníamos mensajes muy triunfalistas, todos, de que bueno, todo lo que iba a pasar y todo lo que íbamos a ver. Hubiéramos hablado alguno, se hubiera atrevido alguno a decir lo que iba a pasar y la situación que iba a haber, le hubieran tildado de falto de fe y que eso no puede venir sobre el pueblo de Dios porque eso es dolor y el Señor solo quiere bendición. Hermanos, yo creo que vivimos un tiempo en el que tenemos que asumir que la bendición de Dios no es este tipo de cosas que tienen que ver con nuestro bienestar social o nuestro bienestar personal o nuestro bienestar económico o nuestro bienestar familiar o nuestro bienestar ni siquiera emocional. Hay muchas cosas que arrastramos y que no conseguiremos la perfección en esta tierra. Lo que tenemos que entender es que este estado aquí es temporal y el tiempo que estamos aquí, nuestra visión tiene que estar enfocada en brillar por el Maestro porque es lo más grande que tenemos. No estamos aquí para hacer obra social solamente. Eso lo puede hacer cualquier ONG. No digo que esté mal, tenemos que hacer cosas, pero digo que si Jesucristo hubiese querido eso, hubiese multiplicado los panes y los peces todos los días. Pero eso lo hizo un día. Lo que hizo todo su ministerio y toda su vida fue dar el pan de vida a la gente, para que supieran que Él era el camino, la verdad y la vida y viniesen a Él. Les daba el maná espiritual, el pan espiritual. Y yo creo que somos llamados a esto, ¿no? Entonces quiero dejaros, hermanos, con este pensamiento, con este mensaje, con esta idea en vuestro corazón en esta noche. Hermanos, estamos llamados por Dios para brillar en medio de Babilonia. La sociedad en la que estamos, yo no sé qué pasará con la vacuna. Yo no soy tampoco, yo creo que mucha gente se vuelve
súper apocalíptica en este momento y yo no sé lo que va a venir. Yo sé que estamos viviendo los últimos tiempos, estoy convencido. Nuestra redención está mucho más cerca que cuando creímos, eso es verdad. Pero precisamente por eso, es tiempo, hermanos, de que, como dice la palabra, el que tiene esposa es como si no lo tuviera, el que tiene negocios como si no los tuviera, el que tiene casas como si no las tuviera, los que viajan como si no viajaran, los que tienen como si no tuvieran, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y lo único que permanece para siempre es nuestra vida espiritual, la salvación que hemos recibido en Cristo. Entonces tenemos un tesoro tan tremendo y tenemos la responsabilidad de entregarlo. Y creo, hermanos, que tenemos la responsabilidad de encontrar maneras en este tiempo, maneras de brillar por Jesús, brillar por Cristo, brillar en medio de Babilonia. Y ese es el reto. Ese es el reto que tenemos. A lo mejor tú sientes que has sido deportado, a lo mejor sientes que esta época te ha robado todo, te ha sacado de donde estabas, te ha llevado a un lugar en el que no quieres estar. Todos tenemos, hermanos, en nuestras vidas situaciones, historias, que si pudiéramos reescribir nuestra historia, las borraríamos. No nos gusta que estén ahí, las quitaríamos. Pero están ahí, no es lo importante. Fuiste llamado siendo esclavo, arrastras una cojera, arrastras heridas por esto, por lo otro, que te gustaría que fueran diferentes. El Señor hará su obra tarde o temprano y hay que confiar en Él, pero lo más importante no es eso, lo más importante es brillar por el Señor Jesucristo en este tiempo y en esta sociedad, en este lugar. Y allí, en la Iglesia Bautista de Cádiz, yo pido al Señor que Él os dé a cada uno, en vuestro barrio, en vuestro entorno, en vuestra iglesia, donde os estáis moviendo, el Señor os dé la sabiduría, de brillar por el Señor Jesucristo. Que todo Cádiz sepa que hay un pueblo que le ama, que hay un pueblo que glorifica a Dios, que hay un pueblo que en medio de Babilonia está brillando, que la gente pueda ver esa luz. Esa es mi oración para vosotros en este tiempo y es lo que quiero pedirle al Señor. Y si os parece bien, vamos a orar y yo después de esto voy a entregar el entrego a Moisés, que ya tampoco le veo, le he perdido, pero supongo que está por ahí. Así que os invito a cerrar vuestros ojos conmigo, oramos, si os parece bien, y después os entrego al pastor Moisés. Señor, te doy muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar juntos, de poder venir delante de tu presencia, Señor, y abrir tu palabra. Gracias porque tenemos en tu palabra referentes muy grandes de quién eres tú, de lo que podemos ser en ti, Señor, de cómo tú usas lo que no es para avergonzar a lo que es. Y así te pido, Señor, que cada persona, cada hombre, cada mujer, cada chico, cada chica que están aquí y que están presentes en esta reunión virtual, que tú nos hables a cada uno al corazón, Señor, y pongas en nuestro corazón tu palabra, pongas en nuestro corazón un amor, un enamoramiento grande por tu persona, Señor, por tu palabra, por tu verdad, que seamos capaces de ver con los ojos del Espíritu qué es lo que tú tienes para nosotros en este tiempo, Señor. Que cada uno de nosotros podamos ver claramente el camino que tú nos marcas de manera que sea una prioridad para nosotros ganar almas para ti y brillar, Señor, en medio de esta pandemia y de esta sociedad tan parecida a la sociedad de Babilonia, Señor. Y es mi oración que en esta iglesia en Cádiz, en la iglesia bautista en Cádiz, Señor, tu gracia se derrame de una forma sobrenatural. Que cada hermano y cada hermana, cada hombre y cada mujer, cada persona, Señor, en este año pueda llegar con tu evangelio a alguien y rescatar a alguien de las garras del enemigo, Señor. Rescatar a alguien de las garras del infierno para ti. Señor, llenar tu reino con peces, con pescado, con almas nuevas, Señor, y que ese sea nuestro enfoque. En este tiempo, Señor, ayúdanos a ver el hambre de la gente, ayúdanos a ser respuesta para la gente que está buscando respuesta, en diferentes áreas, para los jóvenes, en el área de matrimonios, en el área de mujeres, los hombres, en el área infantil, los niños, la gente que trabaja con la música, Señor, la gente que trabaja en adoración, en alabanza, los grupos de oración, los grupos de evangelismo, los grupos de discipulado, los grupos de hogar. Señor, en el nombre de Jesús, manifiesta tu presencia y manifiesta tu poder con un amor nuevo por ti, Señor, con una pasión por tu palabra, con un enamoramiento de tu persona, con una pasión que lleve a la gente a hablar de ti y que seamos como esos cristianos primitivos, Señor, que a pesar de las amenazas eran absolutamente incapaces de callar lo que había sucedido, de callar quién eras tú, Señor. Y por más que eso fuera en contra de lo que la sociedad establecía, gracias, Señor, porque así fue como tú lo hiciste y así es como tú también lo harás en este tiempo. Ayúdanos a ser como Daniel,
y como Sadrach, Mesach y Abednego, brillar en Babilonia, en la situación más hostil, más desesperada, incluso en situaciones parecidas a una deportación, a un lavado de cerebro, a un cambio de costumbres, en una sociedad donde a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. Queremos brillar, Señor, no queremos contaminarnos, sino brillar y ser diferentes y asombrar al mundo, Señor, y que puedan reconocer que tú eres el Dios auténtico y real, Padre. Gracias por tu iglesia, gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por la salvación tan grande que tenemos